tiene hambre del Señor, déle ese aplauso más fuerte. Aleluya, tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de tu presencia, hambre de tu espíritu. Aleluya, te adoramos, te exaltamos. Oh, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Tremenda la presencia de Dios en este lugar. No hay duda de que Dios está aquí por medio de su espíritu. Amén. Dios le bendiga a todos una vez más. Bienvenidos a la casa de Dios, la iglesia donde nada es imposible, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Damos la bienvenida una vez más a nuestros invitados que están con nosotros por primera o segunda vez. Si es su tercera vez, ya esta es su casa. Siéntase como en casa. Hay un lugar para usted aquí también. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al versículo 16. Aleluya. ¿Cuántos han venido buscando una palabra del Señor? Abra su mente, abra su corazón. Voy a predicar de bendición para su vida, de prosperidad para su vida. Esto va a traer vida, no solamente para nuestra física, sino también para nuestra alma. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16 dice: como hijos obedientes. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén. Esto es para usted entonces. No os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor, por tu palabra que tú has dejado para fortalecer nuestras almas. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra en esta hora. Abrimos nuestras mentes y corazones, Señor, para recibir lo que tú tienes. En el nombre de Jesús. Y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar sus asientos? ¿Cuánto han traído su Biblia? Vamos a usarla un poco en esta mañana. Vamos a estudiar un poco lo que dice la palabra de Dios. La verdad, sentía una lucha en mi interior, porque a veces uno quiere hacer lo que uno quiere y no lo que Dios quiere. Mi deseo era predicar otra cosa, pero hace día el Señor me está inquietando por esta línea y voy a hablar la palabra que Dios me ha dado. Amén. Yo creo que es lo que necesitamos en este tiempo que estamos viviendo, donde se aproxima cada día más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no viene por una iglesia cualquiera. Él no viene por una iglesia cualquiera. Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. Y yo quiero hablar esta mañana, enseñar bajo el tema tomado del mismo versículo 16: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Yo sé que estos no son los temas que nos animan, pero alguien va a recibir el Espíritu Santo en este día. Alguien va a ser lleno de, amén, va a ser bautizado en el nombre de Jesús en este día. Alguien va a ser sanado en el nombre de Jesús en este día. Amén. Cada persona le gusta estar con la gente de su clase. El que es chismoso le gusta estar con el chismoso. El que es alegre no le gusta estar con la gente aburrida. Le gusta estar con gente que se parezca a él. La Biblia dice que el Señor nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. El pecado nos ha robado a nosotros esa semejanza. Y el Señor quiere devolvernos ese estado original con el que Él nos creó. El Señor también anhela estar con gente como Él. Es por eso que Él dice: sed santo, porque yo soy santo. Es un requisito indispensable para Dios. Amén. Jesús quiere ser más que el Salvador de nosotros.
Él quiere ser nuestro Señor. Y muchas veces nosotros le aceptamos, lo recibimos como Salvador. Sí, Jesús es mi sanador, Él es mi Salvador, Él es mi proveedor, pero no es nuestro Señor. Un Señor es alguien que tiene autoridad suprema sobre alguien. Nosotros somos esclavos del Señor, esclavos por amor. Amén. Entonces, el espíritu apóstata de estos últimos tiempos rechaza la enseñanza de la santidad. Hay mucha gente, inclusive de nuestras propias denominaciones a nivel mundial, que se están distanciando cada vez más de la santidad. Bueno, porque hay que modernizarse. No se puede ser radicales, dicen algunos. Yo tengo para decirle, entonces el Señor es totalmente radical, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, su palabra no cambia. Entonces nosotros, su iglesia, tampoco podemos cambiar. Pero ese espíritu apóstata que se ha metido en la cabeza de muchos denominados cristianos en este tiempo, donde rechazan la santidad. Bueno, es que a Dios solo le interesa el corazón, Él solamente mira el interior. Ahora yo le pregunto a usted, si usted va a mi casa y yo cojo el vaso que me tomé la leche anoche, lo lavo un poquito por dentro y lo dejo por fuera todo chorreado de leche y le brindo un vaso de agua, ¿usted se lo va a tomar? No. ¿Y por qué si el vaso está limpio por dentro? Lo de afuera también importa. ¿Sabe que lo de afuera es un reflejo de lo que hay dentro? La santidad es uno de los atributos más grandes de Dios. Él es santo. Y Él nos creó a nosotros para vivir en santidad. El pecado nos ha robado todo eso. Pero Dios por eso dejó su espíritu, ha puesto su espíritu en nosotros, para que ese espíritu sea un transformador en nosotros y nos vuelva a ese estado original. Estamos en un proceso, no es que usted se convierte y pasa de la noche a la mañana, pero es un proceso continuo que va a durar toda la vida. Ese espíritu hace que muchos quieran un Salvador, pero no quieran un Señor. Isaías capítulo 4, verso 1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Esa iglesia de los últimos días está representada por 7 candelabros en el Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3. Las 7 posibles esposas de ese verso que leímos en Isaías 4:1 son la imagen profética de la iglesia en los últimos días. Las 7 mujeres quieren echar mano de un hombre. Las 7 iglesias buscan un Salvador, pero no buscan un Señor. Y muchos cristianos hoy en día quieren comer su propio pan. Muchos cristianos en este tiempo tienen su propia interpretación de la palabra de Dios. Y eso no es lo que yo quiera entender. La palabra de Dios es un mensaje codificado allí y eso no cambia. Pero este pan está corrompido, lo que nosotros creemos, y es inaceptable para Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Malaquías 1:7 dice: ¿en qué ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Muchos cristianos hoy en día quieren llevar su propia ropa. Bueno, a mí no me digan cómo yo puedo vestirme. Inclusive estoy hablando de líderes en la iglesia. No quieren que le diga cómo se viste. Pero cuando usted va por la calle o cuando usted entra a una obra de construcción, usted sabe quién es el pintor. ¿Por qué lo conoce? Por la ropa. Cuando usted entra al hospital, usted distingue bien claro quién es el médico. Por la ropa. Usted distingue bien claro quiénes son las enfermeras. Por la ropa. Entonces dice mucho lo de afuera también. Amén.
Pero muchos quieren llevar su propia ropa, rechazando la separación del mundo, rechazando la corrección, rechazando la predicación de la santidad, la autoridad espiritual y todo lo que ellos piensan que es negativo. Ay, no me gusta ir a esa iglesia de calle México, porque ahí el pastor dice que hay que hacer. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. El pastor no es nadie para decirle a usted cómo usted tiene que vestirse, cómo usted tiene que andar, qué usted tiene que hacer. El pastor simplemente debe pararse en este lugar y enseñar la palabra de Dios tal y como está escrita. Usted tiene derecho a recibirla o tiene derecho a rechazarla, pero nadie tiene derecho a cambiarla. Esas mujeres que habla Isaías quieren ser las esposas de Cristo, pero solo según sus propios términos. Ellas no tienen deseo de someterse a la autoridad de un esposo. Ellas no están interesadas en sus necesidades, solamente están en sus necesidades, enfocadas en sus necesidades. Ellas quieren un regalo que les beneficia sin tener intimidad, sin amor y sin devoción. Estos cristianos no quieren nada más que el perdón de sus pecados. Yo no quiero que se me perdone mis pecados, pero no quiero someterme al señorío del Señor. No quiero someterme a la palabra de Dios. Y para que se le quite el reproche del pecado, sí, Señor, perdóname, límpiame. Y es un asunto más de conciencia. ¿Quieren lavar su conciencia? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que no vinieron, los que están afuera, que son así. Ese es el espíritu apóstata de la religión de estos últimos días. Pero ese no es el espíritu de la iglesia del Señor. El espíritu del Señor, la iglesia tiene un espíritu de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No importa qué grande sea su congregación, no importa qué edificios tan bonitos tenga, sin santidad nadie verá al Señor. Y la actitud de muchos es, bueno, ¿cuánto tengo que hacer para ser salvo? Dígame lo que tengo que hacer para ser salvo. Pero nuestra actitud debe ser, ¿qué debo hacer para agradar al Señor? Porque a veces nos convertimos en fariseos. Nos vestimos de lino fino aquí por la mañana, el culto el domingo. Y cuando salimos allí, vamos a comer por ahí, o vamos al parque, o vamos al trabajo, y estamos totalmente diferentes. Si bien el Señor no nos conoce, eso nos hace ser hipócrita. La santidad no es que usted hoy se arrepiente y ya tiene que cambiar su estilo de vestirse, por ejemplo, las mujeres vestirse en faldas largas, vestirse con blusas mangas largas. No. La santidad es un proceso interno. Comienza en el corazón y luego se va reflejando en el exterior. La religión trata de cambiar al hombre desde su exterior. La religión te dice, bueno, si ya tú te convertiste, entonces tú debes vestirte así, ven con un traje, ven con una corbata. Pero el evangelio no cambia al hombre desde su exterior, lo cambia desde su interior, desde su corazón. Y voy a decirle, la única forma que el corazón del hombre puede ser cambiado es si el Señor lo toca y lo cambia. Es la única forma. Él es el único que puede cambiar nuestro corazón. Es por eso que el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero también dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al hablar estos temas, no sé si usted se ha fijado, aquí en esta iglesia, los únicos que enseñamos sobre la santidad son pastores o algún ministro que el pastor autorice a hacerlo. Porque es un tema que a veces es mal interpretado y a veces la gente se resiente y a veces la gente se va. Voy a decir algo. Yo no estoy predicando, ni estoy enseñando, ni estoy ministrando para agradar a la gente. Yo estoy tratando de hacer lo que el Señor me manda para agradarle a Él. Y estas enseñanzas son las que nos ayudan a nosotros a mantenernos a salvo. Amén.
La Biblia nos enseña que la santidad es uno de los atributos de Dios y esto pone ante nosotros nuestra meta más alta posible y es de ser santos porque Él es santo. Hay cosas que estando solo o estando en otro país o estando en otro lugar no voy a hacer. No es porque no hay nadie que me conozca, no la voy a hacer porque el Señor me está mirando y yo quiero agradarle a Él. A veces nosotros, no sé si se ha dado cuenta de eso, tratamos de protegernos mucho sobre el pastor. Bueno, que el pastor no sepa esto. Uy, me voy a poner esta ropita ahí media mundana, porque el pastor no sepa eso, como él no me está mirando, como estoy de vacaciones. Pero ¿y Dios? ¿Dónde lo deja? El pastor, por más intención que tenga de que seamos salvos todos, no puede salvar a nadie el pastor. El pastor también tiene que luchar por su propia salvación para mantenerse a salvo. Entonces no nos podemos esconder de Dios, porque ante Dios estamos desnudos. No hay una oscuridad en la cual usted se pueda esconder de Dios. No hay un sótano profundo donde usted se pueda esconder de Dios. Donde quiera que usted vaya, ahí están los ojos de nuestro Dios. Y somos cristianos y guardamos santidad para agradarle a Él. Primera de Pedro, los versos que leímos, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La palabra hebrea kedex y la palabra griega hairosune significan separación. Por lo tanto, la santidad significa separado o apartado. Ser santo no significa separarse de algo, sino que ser santo significa separarse hacia algo. No vivimos santos simplemente para que los otros se vean más pecadores. Oye, es que ellos, como dijo aquel que estaba en la Biblia: Señor, gracias porque yo no soy como aquel pecador, Señor. No vivimos en santidad para hacer quedar mal en otros. Hay cosas, hermano, que ni siquiera son términos bíblicos. El vestirse con pudor y con modestia dice mucho de una persona, aunque no sea cristiano. Amén. Nuestro estado original de santidad se perdió en la caída del hombre y vivimos vida santa porque debemos retirarnos hacia el estado original del hombre en comunión para agradar a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que ser, como dice la Biblia, arrepentidos y convertidos. Porque las iglesias en todo el mundo están llenas de personas arrepentidas. Robaba, ya no roba. Era mentiroso, ya no lo hace. Era un borracho, ya no se emborracha. Pero no hace nada bueno. Dejó de hacer lo malo, pero no hace nada bueno. Somos separados para algo. Cuando nos arrepentimos, eso significa un cambio de dirección, un cambio de actitud. Cuando nosotros nos arrepentimos, tiene que haber un cambio en nuestro comportamiento. Es por eso que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tiene que haber un antes y un después en la vida del cristiano. No se puede ser cristiano y pecador al mismo tiempo. Se es una sola de las dos. O se es cristiano o se es pecador, una de las dos. Una fuente no puede dar agua dulce y dar agua salada. No se deje confundir en este tiempo, hermano. No venimos a la iglesia para pasar un rato ahí con los amigos. No venimos a la iglesia para escuchar algo diferente, cambiar de ambiente diferente. No, venimos a la iglesia porque estamos preparándonos para ir al cielo, para morar con el Señor allá en ese lugar que Él fue a preparar. No venimos aquí para que nos entretengan. No. Venimos aquí para agradar a Dios y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo sea santo como Él. Hebreos capítulo 2, el verso 14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Hay que orar por aquellos que no lo quieren. Vamos a orar en el nombre de Jesús.
Todos vamos a querer estar con el Señor. Mire, hermano, el infierno es real. No espere usted estar allá para darse cuenta y decir, ay, qué razón tenía, cuánta razón tenía el pastor cuando digo esta palabra. No, no, hoy hay tiempo. Usted puede cambiar su destino de muerte por destino de vida. Usted puede cambiar su estilo de vida por una vida saludable espiritualmente, no solamente para su familia y para usted, sino para su alma y para su eternidad. La Biblia nos enseña que la santidad es esencial para los cristianos y que nuestra santidad personal se desarrolla a través de un proceso conocido como la santificación. Eso es sinónimo de santidad o sinónimo de separación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces Pablo nos está enseñando aquí tres conceptos muy importantes. Número uno, que la santificación es un proceso de madurez que toma lugar con el tiempo. No somos santos todavía, estamos en el proceso, pero estamos mejor que cuando entramos. Amén. Número dos, que somos santificados a través del poder de Dios, no por nuestro poder. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, y número tres, que la santificación envuelve las tres partes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y la mayoría de los asuntos de la santidad, hermanos, no son asuntos de salvación. Solo cuando no obedecemos a Dios en estas áreas, nuestra desobediencia voluntaria se convierte en un asunto de salvación. La batalla por la santidad, es decir, por la santificación, es ganada o perdida aquí en nuestra mente. Porque es en nuestra mente que debemos ser transformados cada día. Amén. Es un lado de la batalla. Por un lado tenemos una batalla: el espíritu redimido dirigiéndonos hacia lo bueno, y al otro lado está nuestro cuerpo sin redimir, tentándonos a hacer lo malo. ¿Ha sentido esa sensación? ¿A cuánto le ha dado deseo de hacer algo malo? A todos. No se queden ahí como inocentes, no. A todos. Porque nosotros no es que hacemos pecado, nosotros somos pecadores. Y aunque nos hayamos arrepentido, aunque hayamos sido llenos del Espíritu Santo, aunque estemos en el ministerio, esa naturaleza no ha sido desaparecida, esa naturaleza está ahí dentro. Lo único que esa naturaleza está siendo controlada por el Espíritu Santo. Ahora, cuando nos descuidamos un poquito, usted ve que sale el viejo hombre de una vez. Y a veces hay que agarrarlo y volverlo para adentro. Por eso a veces le da a usted el deseo de contestar como a veces lo hacemos. O le da deseo a veces de sonarle a alguien ahí. ¿No le ha dado? Hombre, ustedes creen que el único pecador soy yo. Todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay una lucha en nuestro interior. A veces alguien nos dice algo y nosotros quisiéramos decirle las que son. Decirlo pero ahí nos acordamos del Señor y tenemos que. Y esa no es una lucha nueva, esa es una lucha que han tenido todos los cristianos, incluyendo al gran apóstol Pablo, un hombre tan experimentado en las cosas de Dios, un hombre que tenía una relación tan cercana con el Señor. Y mire cómo él lo expresa en Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante. Dice el verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora hacer el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros
que se revela contra la ley de la mente, de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, él también sentía esas luchas de querer hacer lo bueno, pero el mal estaba en él. Y a veces nosotros nos hallamos las mismas también. A veces queriendo hacer lo bueno, nos hallamos haciendo el mal que no queremos. Eso hacemos. Amén. Y es por eso que nosotros debemos preguntarnos nosotros mismos: ¿he adoptado el punto de vista de Dios acerca de los principios de la santidad o el punto de vista nuestro? Mi propio punto de vista. Tenemos que adoptar el punto de vista de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mira cómo lo expresa el apóstol. Es un ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a veces yo he escuchado personas decir: bueno, mi cuerpo es mío y yo hago lo que yo quiera. No, ese cuerpo no es suyo. Ese cuerpo el Señor lo hizo con una intención. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es la morada del Espíritu Santo. Y aunque si usted no ha recibido el Espíritu Santo, yo quiero darte la buena noticia: Dios puede llenarte hoy con su Espíritu Santo, porque Él quiere vivir dentro de tu corazón. El Espíritu Santo es un regalo que Dios dejó para todos. Hay 7 principios de santidad. La santidad involucra todo el concepto negativo, que es la separación, y el concepto positivo, que es la dedicación. Segunda de Corintios 6:17 dice: por lo cual salíos de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y dice en el capítulo 7, verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Despojémonos de todo ese peso de pecado que nos asedia, hermano. El Señor quiere un pueblo santo. El Señor quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia sin contaminación. Amén. No somos salvos por obras, sino que somos salvos para obras. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Santiago capítulo 2, versos 17 y 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Número 3, la santidad no es un medio para alcanzar la salvación, sino más bien es el resultado de experimentar la salvación, de haber recibido la salvación. En Tito capítulo 3, verso 5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice el verso 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que inste con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y mira la recomendación que da la palabra: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza. ¿Entiende el significado de esa palabra? Como líderes, hermanos de la iglesia, nosotros no podemos decirle a usted cómo se vista, a usted cómo viva, no. Pero en el liderazgo de la iglesia tenemos que establecer un parámetro, un límite.
No podemos servir a Dios como quiera. A veces hay gente que quiere servir a Dios con los talentos. Bueno, y a veces hay iglesias que quieren crecer y ponen a servir a cualquiera. Si usted va a la iglesia en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no era cualquier persona el que servía. Inclusive en el Nuevo Testamento, para tener unos diáconos que iban a encargarse de servir las mesas, de ayudar a las viudas allí, eran personas escogidas, llenos del Espíritu Santo, de un buen testimonio, llenos de la presencia de Dios, hombres que reflejaran la imagen de Dios. Número 4, Dios manda que de nosotros un testimonio externo. Dios demanda eso de nosotros, de nuestra santidad interna. Eso que hay interno dentro de nosotros se refleja en los de afuera. Ayer los que estuvieron aquí en la clase de liderazgo, tuvimos un psicólogo cristiano que vino a impartir unas enseñanzas. Es un catalán. Y sabe que los catalanes, nosotros decimos, bueno, que son tan duros, son escépticos, esta gente son. La gente observa mucho. Al final, ¿sabe lo que él me dijo? Mira, he visitado muchas iglesias, dentro y fuera del país, dando sus conferencias. Pero ustedes son diferentes. ¿Sabe? La gente puede sentir algo diferente. No somos la mejor iglesia, hermano. Aquí usted va a encontrar gente de todo. Usted es posible que hasta su medio gato va a encontrar por ahí. Pero la esencia tiene que ser pura. Quien gobierna esta iglesia es el Espíritu Santo. Es por eso que cuando usted ve que comienzan a cantar las alabanzas, usted comienza a sentir algo en su cuerpo. No importa quién predique, usted comienza a recibir palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Él gobierna eso y no queremos perder la presencia de Dios en este lugar. Quizás no sea lo que le agrade a usted, pero puede sentir que la presencia de Dios está aquí. Y mientras la presencia de Dios esté aquí, hermano, eso es lo que queremos. No queremos que el Señor nos lleve a ningún lado si su presencia no está con nosotros. Amén. Mateo capítulo 5, verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Mire, una persona, si usted ve una persona que ha sido militar por ahí, es fácil conocerlo. Aunque haya salido hace un par de años ya del ejército, usted lo conoce porque usted el caminar. Hay personas, yo vi el otro día un hombre y estaba hablando con él, luego le digo, tú has sido militar. Me dice, ¿por qué? ¿Cómo lo sabe? Le digo, por el caminar. Camina como un soldado. Así la gente tiene que ver algo en nosotros. A los discípulos le llamaron en Antioquía por primera vez cristianos. ¿Sabe por qué? Porque hablaban como Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando a los de afuera, a los que nos conocen? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando a nuestros propios hijos? Voy a revelarle un secreto. No estamos transmitiendo esto. Voy a revelarle un secreto. ¿Sabe por qué hay jóvenes en las iglesias que no quieren comprometerse en nada con el Señor, ni quieren? Ellos vienen obligados a la iglesia. ¿Sabe por qué? Por el ejemplo que ellos ven en casa. Ellos no quieren tener, imagínense, si usted le dice a su joven, mira, quiero que te arrepientas, que le sirvas al Señor, el Señor cambia las vidas. Imagínense ellos si pudieran contestarle lo que ellos piensan. ¿Y por qué no cambia tú? ¿Por qué no te ha cambiado la tuya? Tenemos que tener cuidado, hermano, porque los de afuera nos están observando. Pablo dijo que no son los hijos los que deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Y cuando está hablando de tesoro en ese verso, él no está hablando de dinero. No crea que la gente que triunfa en la vida es la gente que tiene más recursos económicos. No, señor. La gente que triunfa en la vida son las que tienen una mejor actitud para enfrentar la vida. Y eso solo lo aprenden de nosotros. Sus hijos van a servir al Señor como usted les sirva. Ahora, si usted es de los que no hace nada, prepárese que vamos a tener una generación que no va a hacer nada. Gracias a Dios que no es así.
En el nombre de Jesús. Aleluya. Cabe decir, hermano, que el cumplimiento externo no vale para nada ante Dios a menos que haya una realidad interna de santidad en nosotros. Podemos vestirnos, mire, usted puede coger un cerdo, un puerco, un chancho. Usted puede cogerlo y lo puede bañar bien, comprar el mejor jabón y darle un buen baño y lo perfuma bien y lo viste bien y lo suelta, y en el primer charco de lodo que encuentre ahí va y se acuesta. La ropa no cambia a nadie. ¿De qué le sirve a un hombre cristiano o a una mujer cristiana vestirse con vestiduras largas, resplandecientes, vestirse muy bonito y por dentro tener un corazón lleno de odio, lleno de rencores, lleno de amargura? ¿De qué le sirve? Es mejor limpiarse por fuera, que el Señor saque todas esas cosas y eso se va a reflejar en nuestro exterior. Número 5. Dios nos da 3 maestros de santidad para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Él. 3 maestros. Número 1, la más principal de todas, es su palabra. La palabra de Dios es la máxima autoridad en nuestra vida. Eso no es bueno, es que el pastor dice que no debo hacer. No, el pastor no es nadie para decirlo. Dice la palabra de Dios. El pastor simplemente se para aquí y repite lo que dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia es nuestra principal autoridad al hablar de santidad. Puede decir, bueno, que no he visto tantas restricciones como en esta iglesia, porque usted no ha leído la Biblia. Cuando usted lea la Biblia va a encontrarse que sí es verdad que la Biblia lo dice. La palabra de Dios es la fuente suprema de enseñanza de santidad. Por lo tanto, un patrón de santidad debe ser declarado bíblicamente específica o una ampliación válida con un principio bíblico. Esto se trata de que no se trata de que el pastor prohíbe, es la palabra de Dios que lo manda. Y podemos aceptarla o podemos rechazarla, pero no podemos cambiarla. Número 2, otra autoridad que el Señor nos da, el liderazgo espiritual, lo que estamos haciendo aquí esta mañana. El liderazgo espiritual. Dios nos ha dado también en la iglesia un liderazgo espiritual para ayudarnos a aplicar principios bíblicos a las situaciones que encontramos en la vida contemporánea. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante dice: y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Con esta enseñanza, mire, si usted es una dama y usted todavía viene en pantalones a la iglesia, no deje de venir en pantalones por esta enseñanza. Ay, que el pastor dice que hay que vestirse de falda. No. El Señor en su tiempo va a tocar tu corazón y va a revelar esta santidad en ti. Y las cosas van a nacer en ti, en hacerla voluntariamente. Y número 3, el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo, que es una autoridad y nos redarguye y nos guía. Hay cosas que usted usaba que ya no usa porque hay algo dentro de usted que no, esto no está bien. No está bien que salga así a la calle. ¿No le ha pasado? No voy a salir a la calle en pantalones cortos, hermano. No voy a salir a la calle en franelita. No. ¿Por qué? Porque aunque nadie me esté mirando, el Señor me está mirando. El Espíritu Santo nos enseña directamente a través de impulsos, de convicciones internas
si somos sensibles y lo escuchamos. Ahora, ¿qué sucede con esto a veces? Que a veces escuchamos la voz de Dios, el Espíritu Santo, oye, no hagas esto. Y nosotros seguimos. Es como el semáforo cuando va a cambiar, está en verde, luego pone la luz ámbar y luego le está avisando, oye, tiene que parar, reduce, que va a cambiar, y luego se pone la roja. Pero a veces nosotros rapidito nos cruzamos en rojo. Y así sucede también con las cosas. El Espíritu Santo nos avisa, pero nosotros no hacemos caso. En Juan capítulo 14, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Si nosotros somos sensibles al Espíritu Santo. Mira, hermano, la Biblia dice que si nosotros andamos por el camino de santidad, por torpe que seamos, puede ser el más torpe del mundo, no se extraviará. Ahora, ese camino ese camino no tiene atajos. No, bueno, vámonos por aquí que es más cerca. No. El camino de Dios está establecido. Estos maestros de santidad que el Señor nos han dejado trabajan juntos y se completan mutuamente. Pero la Biblia es nuestra final autoridad de todo. La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando usted escuche algo desde el púlpito, mire, me gusta la gente que toma nota de las cosas que enseñamos. La gente que va a rumiar lo que enseñamos aquí, no se conforme con lo que nosotros enseñamos. Nosotros no es que tenemos la verdad porque somos los pentecostales de Barcelona, no. La verdad está en la Biblia. Y si usted lee la Biblia y le pide a Dios que le dé la sabiduría, le dé el discernimiento para entender, Dios te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia nos enseña 3 tipos de patrones de santidad a los que Dios espera que cada cristiano maduro se adhiera: a los patrones bíblicos, a los patrones de la iglesia y patrones personales. Hay cosas que nadie me va a decir cómo yo debo ponerme, sé que no me las voy a poner. Quizás no sea pecado, a lo mejor no es pecado salir a la plaza en pantalones cortos, pero no voy a salir en pantalones cortos. Imagínese usted que usted ve a su pastor por allá, tirado ahí como un tigre. Hay ciertas normas que nosotros ponemos en el liderazgo que usted dirá, bueno, pastor, esas normas no son bíblicas. Son, por ejemplo, con las mangas. La Biblia no dice dónde van las mangas. El pastor puede decir, bueno, nosotros tenemos, mira, que las mangas te lleguen a las chicas por lo menos al codo. ¿Qué tratamos de evitar con esto? Que cuando las chicas levanten el brazo, no se vea por debajo del brazo lo que usted no tiene que ver. Que su cuello no esté más alto de 3 dedos aquí. ¿Para qué? Para que cuando ellas se doblen, no enseñen las cosas que no tienen que enseñar. Hay cosas que vamos a pedir. Cuando Moisés subió al monte, que Dios le dio, a donde le dio los mandamientos para escribirlo en tabla, Dios le dijo a él, cuando él subió al monte, que ponga un límite. No fue Dios que lo puso. Dios pudo decir, mira, Moisés, desde aquí de la falda de la loma no quiero que nadie pase de allí. No. Él le dijo a Moisés, pon un límite. Y cualquiera que pase de ese límite, sea hombre o sea bestia, voy a matar. Entonces hay cosas que como pastores nosotros tenemos. Por ejemplo, yo con el pelado de la gente, eso lo miro de seguido. Los líderes, me gusta que estén bien recortados. Mira qué bonito. Parecen hombres serios. Son hombres serios. Tiene que haber una diferencia, hermano. Tiene que haber una diferencia entre un líder cristiano y un mundano. Tiene que haber algo que la gente pueda ver, algo diferente en nosotros. Y eso es algo que ellos ven. No es a nosotros, porque nosotros no somos buenos. Ellos ven al Señor Jesucristo, ven su obra en nosotros. Esta transformación que el Señor está haciendo, simplemente está hablando de las grandes obras maravillosas que el Señor hace en nosotros.
El Señor muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno cuando nos agarró, muchos vinieron con el pelo largo, me recuerdo aquí. Ali, perdone que lo ponga de ejemplo. Sus trenzas allá. El Oscar cuando vino con el pelo largo allí. Pero mira lo bonito que lo tiene el Señor. El Señor le ha dado hasta un rostro nuevo. Le ha dado un nuevo corazón. Ha puesto su espíritu. Lo está levantando, hermano. Dios hace cosas maravillosas. Solamente tenemos que ponernos en las manos de Dios. Aleluya. Voy a adelantar un poco de cosas. Hay santidad, normas de santidad en la Biblia para hombres. Mira, hermano, yo tuve una lucha fuerte, en serio. Yo quería predicar un mensaje, como estamos en fin de año, pero hace días, hace varias semanas, que el Señor me está inquietando. Y no solo tengo 4 o 5 enseñanzas sobre eso. Que en la medida que el Señor me vaya poniendo, lo voy a dar. Porque es importante en este tiempo. Sobre todo ahora cuando vienen estas fiestas, donde hay muchos cristianos que se les olvida que son cristianos en estos días. Hay muchas normas de santidad para los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las principales áreas de problemas de la mujer con la santidad son los adornos. A las mujeres les gusta adornarse mucho. Las que no lo tienen, no crean que es así. El Señor tuvo que cambiarle eso porque le gusta verse bonita y se pone esas cosas para verse bonita. El atavío, la vestimenta. A la mujer le gusta su vestido. Y yo sé que no voy a ganar muchos amigos con estas enseñanzas, pero si esto viene de Dios, el Señor siempre respalda su palabra. Pero con el vestido, le gustan andar así como yo, que se le ven todos sus músculos así. Eso no profesa piedad. La mujer tiene que vestir con pudor y con modestia, porque aunque somos cristianos, estamos en la carne. Somos hombres también. Y no es bueno que las mujeres en la iglesia hagan pecar a los hombres. Que el hermano iba a ser una anécdota, no voy a decir esto. Porque a veces hay de todos, hermanos, en la iglesia. Y si una gente viene del mundo yéndole a eso y aquí encuentra todo esto aquí al frente, no está bien. Las principales áreas de problemas de los hombres con la santidad son el apetito, la ira y la apatía. Y quizás alguien pregunte, ¿qué debo hacer si no siento convicción acerca de un cierto patrón de santidad? Número 1, lo primero que debe hacer es estudiar la palabra de Dios en oración y manera personal, permitiéndole a ella que te convenza. Porque a veces nosotros tenemos argumentos de más. No, pero que eso era para aquel tiempo. Eso era para los apóstoles. Eso era para aquello. Muchas veces el Espíritu Santo ilumina tu entendimiento y a través de la predicación o de la enseñanza puede traerte una revelación. Pero tiene que tener un corazón abierto. Tu responsabilidad es someterte voluntariamente a la palabra de Dios según se revela en ti. Santiago nos dice en Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En casos donde los principios de santidad deben ser aplicados prácticamente, puede haber cosas en que tú ves que las cosas de manera diferente que otros cristianos. Hay otros cristianos que dicen, bueno, y vamos a hablar más de esto, hermano. Esto se lo aseguro, porque el Señor me lo dio y tengo 5 mensajes ahí que voy a enseñar sobre esto. Por ejemplo, hay personas que dicen, hay iglesias, hay denominaciones que dicen a las mujeres, bueno, no pasa nada, se te corta el pelo. Bueno, sí pasa algo. Hay otras que defienden, dicen, bueno, son las puntitas nada más que me he cortado. Pero la Biblia dice, si te cortas las puntitas es como si te rapara también la cabeza. Una gota de levadura
leuda toda la masa. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Quizás alguien diga: bueno, yo conozco los patrones de santidad externo, pero ¿cómo puedo desarrollar la verdadera santidad interior? ¿Cómo puedo desarrollar eso en mí? La buena noticia es que si tú eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, tú ya tienes la santidad interna, porque el Espíritu de Dios es santo. Y ese Espíritu va tomando el control en nosotros y poco a poco va produciendo en nosotros esa transformación. Amén. Sin embargo, tú debes permitirle a Él reinar en tu vida, tanto internamente como en el exterior, debido a que la santidad es la naturaleza misma de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos una naturaleza santa, porque Dios es santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, es Dios morando en nosotros. Amén. A través del poder del Espíritu podemos vencer el pecado y vivir una vida justa. Romanos capítulo 8, verso 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil como por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es decir, si usted desecha esta enseñanza hoy, usted no me está desechando a mí. Yo soy un pecador en el proceso ahí de la transformación que el Señor está haciendo, igual que usted. Amén. Somos libres del pecado y podemos escoger, hermano, nosotros no pecar. Es una decisión que nosotros podemos tomar. No decir como aquel anciano que ya estaba en su lecho de muerte, dijo: Señor, perdóname, que ya no puedo pecar más. No es así. No, Señor, perdóname, porque ya no quiero pecar más. Pablo me dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es cuando voluntariamente nosotros renunciamos a satisfacer los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, y satisfacer lo espiritual. Voy a separarme de estas cosas, no porque no la puedo hacer, sino para agradar a aquel que me llamó. Y así como Él es santo, yo también quiero ser santo. Juan capítulo 8, verso 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánto ha libertado el Señor? Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor. Se puede vivir en santidad, hermano. Se puede. ¿Sabe que cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, cuando estamos sometidos a Dios, nos vamos a someter al liderazgo también? ¿Sabías? Cuando nosotros no nos sometemos al liderazgo, ¿sabe cuál es la razón? Que no estamos sometidos a Dios. Y si nosotros no nos sometemos a Dios, el diablo no va a huir de nosotros. El diablo es astuto, hermano. Y el diablo nos ataca no es con las cosas que a nosotros no nos gustan. Él sabe los gustos nuestros. Al que le gusta su copita de vino, prepárese que su botellita se la regalan en estos días.
Es verdad, el diablo sabe. Y le regalan esa botella de vino. Y como es un vino bueno, bueno, esta botellita de vino no la puedo tirar. Como es tan buena, y no es pecado, pues me voy a beber esta botellita. Tenga cuidado, que una gota de levadura leuda toda la masa. No se contamine. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos, la iglesia está en el mundo. No hay otro lugar donde la iglesia puede estar ahora para poder reunir a los perdidos, para poder salvar a aquellos que se están perdiendo. No hay otro lugar. La iglesia está en el mundo, pero el mundo no puede estar en la iglesia. Mire, los barcos son diseñados para estar en el agua. Son diseñados, usted ve esos barcos que son enormes, que parecen un edificio y pesan no sé cuántos cientos de toneladas y flotan en el agua, están ahí sobre el agua. Son diseñados especialmente para estar en el agua. Ahora, cuando el agua comienza a entrar desmedidamente en el barco, hay un problema. Tiene que haber algo, un mecanismo que saque el agua que pueda entrar por una tormenta o por lo que sea. Porque si se llena de agua el barco se va a hundir. Es lo mismo que sucede con la iglesia. La iglesia está en el mundo, no hay otro lugar para donde poder estar. Pero no pertenece al mundo. No podemos dejar que el mundo penetre en la iglesia, que el mundo gobierne la iglesia, porque si no, este barco espiritual se va a hundir. Es por eso que tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. No importa si alguien se molesta, tenemos que agradar a Dios predicando su palabra tal como está escrita, como los apóstoles la predicaron, como los profetas la predicaron. Un día. Y lo de las mujeres y los hombres lo mencioné. Posiblemente el domingo voy a enseñar esto. O no, quizás no lo enseñe para que puedan venir. Porque si lo anuncio cuando vienen a veces quedan. Esto es importante, hermano. Porque si nosotros agradamos a Dios, mire, hermano, cuando un hijo se porta bien, los que tienen padres, los que son padres que tienen hijos grandes, cuando los hijos se portan bien, uno los premia. El hijo le pide algo y dice, por el buen comportamiento que tiene, está bien. Cuando los hijos sacan buenas notas, es una alegría para el padre y los premia con algo. Y si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, imagínense nuestro Padre Celestial si nosotros le agradamos a Él. Oye, este hijo mío se está portando bien, voy a bendecirlo a él. Y cuando él pida algo, no, hay que dárselo, se está portando bien. Un buen comportamiento es lo que Dios quiere de nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce quiénes nosotros realmente somos. Él escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, aquello que no servía para nada. Así éramos nosotros. Pero ahora en las manos de Dios somos tesoros. Nos ha hecho príncipes, nos ha hecho sacerdotes de su reino. Yo creo que tenemos motivo más que suficiente para despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia y vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Un día vamos a estar ante la presencia del Señor, salvos o en condenación. Y el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros todos. Al que más se le da, más se le demandará. El Señor va a preguntar, Rafa, ¿por qué no enseñaste lo que tenía que enseñar? ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando el Señor me da una palabra y yo la hablo, mi esposa sabe, yo no tengo mal dormir. Las únicas veces que duermo mal son los sábados por la noche, por los días que tengo culto, porque quiero que amanezca para venirme para la iglesia. Pero para yo dormir es como apagar una luz. Darle el interruptor. Eso es lo que dice la Biblia, el Salmo 4. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Es como apagar una luz. No tengo una conciencia que me acusa. ¿Por qué? Lo que yo hablo, no lo hablo de mí, lo hablo lo que el Señor me da. Y si el Señor lo da, el Señor sabe a quién le ha mandado la palabra en cada ocasión. Y yo sé que el Señor está hablando a su pueblo. Es tiempo de afirmarnos en la palabra de Dios.
Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo, hermano, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. No se deje contaminar de lo que cree la mayoría. No se deje contaminar con lo que el mundo enseña. Tenemos que separarnos del pecado y vivir para nuestro Dios. ¿No gusta? Yo sé. Si tiene agua, tómese un traguito, no se preocupe. Que baje más suave. Mire, primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: el que practica el pecado ¿qué dice? No vaya a decir, mira, el pastor dijo que yo soy del diablo. No, no. El que practica el pecado es del diablo, y eso no lo digo yo. Eso lo dijo el apóstol Juan, el discípulo amado. Venga al piano para que le pueda llegar esto al corazón. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El Señor nos ha dado poder y autoridad sobre el diablo, sobre sus demonios. ¿Sabía eso? Pero para poder ejercer ese poder tenemos que someternos a Dios. Poder resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Pero cuando estamos ahí, una vida, hermano, entre las dos aguas ahí, no tenemos ni siquiera autoridad espiritual. Es por eso que usted ve tantas veces que por tantas situaciones que la gente no tiene ni siquiera autoridad para orar por ellos mismos. No quiere ministrar a otros. ¿Por qué? Porque su vida no está correcta y la conciencia nos acusa. Pero lo bueno con el Señor es que Él quiere hacer nuevas todas las cosas. El que comenzó la buena obra en nosotros, Él la quiere perfeccionar hasta el final. Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Yo quiero decirle, el Señor la va a llevar a cabo. Todos estamos en un proceso de transformación. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir confiando, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir buscando la palabra de Dios, vamos a seguir guardando la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El capítulo 2 verso 1 al 3 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, dentro de nosotros, evita que nosotros permanezcamos en pecado habitualmente. No domestiquemos pecado, hermano. Hay pecados que están domesticados y que ya ni nos molestan. ¿Sabe que el pecado es como... Usted distingue cuando alguien está fumando, ¿verdad? Por el olor. El olor al tabaco, usted lo distingue. El pecado hiede también. Tiene ese olor. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos la nariz ahí media congestionada porque no percibimos bien ese olor. Y a veces nos involucramos, hermano, inclusive hasta en pecados ajenos. Cuando la Biblia nos manda a nosotros que no debemos ser partícipes de pecados ajenos. Es por eso que tenemos que despojarnos de todo pecado, de toda maldad que hay en nosotros y dejar que el Señor con su sangre nos lave, nos limpie cada día, nos llene con su Espíritu. Es por eso que la necesidad, hermano, de mantenernos llenos del Espíritu de Dios, llenos de la presencia de Dios.
Si usted es un cristiano y usted tiene varios días que usted no habla en lengua, mire, preocúpese. Busque a Dios con todo su corazón, porque eso no es normal. Dios quiere acariciarnos con su Espíritu Santo. Dios quiere que nos mantengamos llenos para poder enfrentar la adversidad de la vida. Amén. Pónganse de pie. La ley del Espíritu no destruye la ley del pecado, sino que la vence. No la destruye. Esa naturaleza está ahí dentro, y eso nos va a acompañar a nosotros toda la vida. Mientras un ave agita las alas, la ley de la aerodinámica le permite vencer la ley de la gravedad. Sin embargo, la gravedad no ha sido destruida. Si el ave dobla sus alas, la gravedad se hace fuerte y el ave cae al suelo. Y es lo que hace el Espíritu de nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros vence ese deseo de querer hacer el mal. Ese deseo que a veces nos da de pagar mal por mal. Es que aquel me hizo, le voy a hacer otra peor. El Espíritu Santo vence ese deseo. Los cristianos podemos vivir por encima del pecado si continuamente agitamos nuestras alas espirituales. Es por eso que la Biblia dice que debemos volar como las águilas. No somos hechos no somos aves de bajo vuelo, no. El Señor nos compara como águilas. Volarán altos como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor quiere restaurar a todo su pueblo. Él está buscando, está a punto de venir por un pueblo santo. Y necesitamos cada día, es un llamado que le hago, hermano, con todo mi corazón a esta iglesia. Afirmémonos en el Señor. La venida del Señor está cerca. Preparémonos, porque Él no va a traer un aviso, no va a decir, mira, el miércoles vengo. No. No sabemos si el miércoles Él viene o si esta noche nosotros nos vamos. Pero el día que sea, que estemos seguros de que nos vamos con Él. Cierre sus ojos por un momento. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has dejado para guiarnos, para vivificarnos a través de ella, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que hará. Señor, yo abro mi corazón a ti y te pido, Señor, que me perdone. Perdóname, Señor. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento todos aquí. Señor, perdóname. Yo reconozco que soy pecador, Señor. Yo reconozco que te he fallado tantas y tantas veces, Señor. Pero perdóname. Lávame con tu sangre, Dios mío. Límpiame. Purifícame, Señor. Renuévame. Señor, vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, lávame. Quita todo pensamiento que hay en mi mente que no es de tu agrado. Saca todo rencor, Señor, toda ira, todo resentimiento que hay en mi corazón, Dios mío. Señor, yo abro este cuartito oscuro de mi corazón. Perdóname. Lávame, Señor. Purifícame. Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo oro por esta congregación, Señor. Yo oro por cada persona bajo el sonido de mi voz. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por ellos. Danos nuevas fuerzas, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos a estar firmes, Dios mío. Ayúdanos a buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, quita todo peso de pecado que nos asedia. Quita todo mal hábito que hay en nuestra vida, Dios mío. Quita todo aquello que está obstruyendo nuestras mentes, nuestros corazones. Todo aquello que está obstruyendo nuestra manera de vivir, Dios mío. Necesitamos de ti, Señor. Señor, santifica tu pueblo. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de